En tus manos encomiendo mi espíritu. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Estamos en una conferencia titulada El perdón desde la cruz. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 37, encontramos el registro de las primeras palabras que cuando el Hijo de Dios colgaba en la cruz, salieron de sus labios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Las últimas palabras de una persona que expresa antes de morir pueden ser muy reveladoras, porque son como los rayos X que exponen realmente lo que esta persona tiene en su mente y en su corazón. Por ejemplo, las últimas palabras de José Stalin, el gran dictador de Rusia, antes de morir fueron: oigo lobos alrededor de mí, y levantando sus puños contra el cielo, expiró. El magnate millonario de los circos, P.T. Barnum, antes de morir desde su lecho de muerte, dijo: ¿dónde están los recibos de hoy? Napoleón Bonaparte, antes de morir, exclamó: ¿dónde está el jefe del ejército? Las últimas palabras del gran predicador inglés Charles Spurgeon fueron: Jesús murió en mi lugar. Y John Wesley, el fundador del metodismo, dijo antes de morir: lo mejor de mi vida es que Dios ha estado conmigo. El día 14 de marzo de 1883, Carlos Marx expiraba, y minutos antes de que él pasara a la eternidad, su ama de llaves se acercó a Carlos Marx y le dijo: señor Marx, dígame sus últimas palabras para escribirlas. A lo que Marx replicó: lárguese de aquí, las últimas palabras son para los tontos que no han hablado lo suficiente. Y murió. Marx se equivocó con esta declaración, así como muchas otras cosas que él también dijo. Sin embargo, en la Biblia encontramos el registro de las últimas palabras del Hijo de Dios. Antes de que él expirara y entregara el Espíritu a su Padre, él exclamó 7 frases, y en esta mañana vamos a tratar de desarrollar y de comprender el significado de las primeras palabras que salieron en el instante en que la cruz era colgada y su cuerpo era colgado. Los clavos rasgaban sus manos, rasgaban sus pies, y comenzaba su tortura y comenzaba su agonía. El Señor Jesucristo dijo muchas cosas en sus cortos 3 años y medio
que tuvo él de ministerio, pero consideró que aún le faltaba qué decir. Y estas últimas palabras, repito, las expresó desde la cruz. El Rey de Reyes convirtió esa cruz en un trono y habló palabras excelsas, llenas de verdades espirituales y de significado profundo para nuestra alma en esta mañana. Puesto que Jesús es la verdad personificada y siempre habló la verdad, cualquier cosa que Jesús haya expresado es digno de nuestra consideración y de nuestra meditación. Las últimas palabras que Jesús habló desde su agonía son importantes, no solamente porque Él las habló, sino también por el lugar desde donde estas palabras estaban saliendo. Cuando el Señor estaba realizando su más grande obra en este mundo, muriendo por los pecados del mundo, el Señor Jesucristo pronuncia una de las verdades más grandes que el ser humano necesita escuchar en estos tiempos. Estas palabras desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, nos permiten como unas ventanas asomarnos a la eternidad y conocer el corazón de nuestro bendito y amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar en esta mañana analizando de una forma panorámica la grandeza del perdón. Una de las más hermosas y de las más grandes catedrales del mundo es la Catedral de Coventry, que se encuentra en la ciudad de Coventry, Inglaterra. Esta antigua catedral fue bombardeada la noche del 14 de noviembre del año 1940. Sus ruinas actualmente todavía permanecen y se ve una inscripción en una de las ventanas junto a todas las murallas derribadas que dice así: Padre, perdónalos. Esta fue la oración que muchas personas expresaron cuando ellos comenzaron a ver sus edificios, a sus seres amados destruidos por las bombas. Sin embargo, esta gente que vivía alrededor de la Catedral de Coventry, antes de morir, pintó estas letras que aún se encuentran en Coventry, Inglaterra. Cuando uno observa las ruinas de esta catedral en Inglaterra, se puede percibir la obra del egoísmo y de la pecaminosidad humana al ver lo que hacen las guerras y cómo desbastan muchas guerras que no tienen razón de ser. Pero también podemos ver en esa catedral un memorial a la gracia de Dios que capacita a los cristianos para poder perdonar a sus enemigos y decir: Padre, perdónalos. Muchas veces nos es muy difícil perdonar a la gente, pues nos creemos que es más fácil mantener un espíritu en nosotros de rencor y de amargura, lo cual es contrario a lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón. Muchas personas nos hemos sentido lastimados y en nuestro corazón no queremos perdonar ni olvidar lo que la gente nos ha hecho. Y al tener esta actitud, lo único que estamos haciendo, damas y caballeros, es abrir aún más grande nuestras heridas, haciéndonos mucho más daño. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. La Biblia nos advierte que miremos, que analicemos en esta mañana nuestro corazón, porque la amargura es como ese cuento de Pepito que traía una tarántula aquí en el pecho. Y le pregunta una amiguita a Pepito: ¿por qué traes esta tarántula aquí en el pecho? Y Pepito le contesta: porque cuando encuentre a Paquita, se la voy a hinchar encima para que le pique. Y entonces le contesta a su amiguita y le dice: nada más recuerda, Pepito, que antes de que encuentres a Paquita y le avientes la tarántula, a ti te picó antes. Y así es exactamente la amargura. Es como un veneno que guardamos, que almacenamos y estamos tratando de desahogarlo, de descargarlo contra una persona sin darnos cuenta que antes de que nosotros podamos hacerle daño o vengarnos de las personas
que nos han hecho algún daño, nosotros comenzamos a envenenarnos y comienza a destruir no solamente nuestro carácter, sino también nuestra salud. Esta es la razón por la que tenemos que tener mucha atención en esta mañana para poder escuchar las palabras de Cristo cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Veamos en primer lugar que Cristo en la cruz del Calvario se dirige a su Padre que está en los cielos. 3 veces Cristo invoca al Padre en sus palabras iniciales: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de sus sufrimientos, cuando gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final, cuando Él expira, exclama finalmente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al principio de sus sufrimientos, en medio de sus sufrimientos y al finalizar sus sufrimientos, Cristo mantuvo una comunión ininterrumpida con su Padre Celestial. Cuando Jesús comenzó a sufrir, en medio de los sufrimientos y cuando salió victorioso de ellos, nunca Cristo interrumpió la comunión con su Padre Celestial. Nada pudo interponerse en su comunión con su Padre. Muchas personas dicen actualmente: yo no puedo orar a Dios, pues la forma como la vida me ha tratado me hace pensar que Dios no se preocupa por mí. Sin embargo, veamos la manera como la gente trató a Cristo, el Hijo de Dios. Los líderes religiosos le rechazaron y pidieron su crucifixión. Los propios discípulos le abandonaron y huyeron. Otro de ellos, el que comió, cenó y desayunó con Jesucristo por 3 años y medio, llamado Judas Iscariote, le traiciona por 30 miserables monedas de plata. Los soldados romanos lo atacan cuando un gobernante le decía a los soldados romanos: ahí está un reo en sus manos. Los soldados romanos, de acuerdo a la historia, eran expertos en hacer sufrir a la gente. Eran expertos en el arte de la tortura. Eran expertos en la crueldad. Eran hombres sanguinarios sin misericordia. Y cuando le entregaron a Jesucristo, no podemos nosotros tener ni siquiera la menor idea de todas las golpes, de todas las bofetadas con la mano cerrada. El látigo romano era de 7 colas y tenía puntas de plomo de metal con hueso de carnero. Se enrollaba en la víctima durante 2 o 3 vueltas, y cuando el látigo romano era jalado, arrancaban las puntas de plomo y de carnero, del hueso de carnero, los tejidos subcutáneos de la víctima, exponiendo totalmente todo el interior de la piel al exterior y sangrando de una forma continua. Y esto lo hicieron 39 veces, o sea que cuando después de que Jesucristo fue flagelado por el látigo romano, Cristo estaba totalmente el pecho, el costado y la espalda expuesta a su carne, colgando por todos lados, y esto jamás yo lo había visto tan real como en una película que actualmente se está exhibiendo que se llama La Pasión de Jesucristo. Nunca nadie había reflejado la crueldad y la realidad. Y lo más asombroso es que la hayan calificado para personas mayores de 18 años. Esto es lo más ridículo que podemos ver en nuestro país. Porque esta película, aún los niños, es necesario que la vean. Porque no estamos exponiendo una violencia como la que ellos ven todos los días, sino algo que fue real para que podamos impactar un poco nuestra alma y poder sentir verdaderamente lo que el Hijo de Dios en esa cruz tuvo que sufrir por ti y por mí. Pilato le declaró inocente y después le entregó para ser crucificado, y ya colgado en la cruz del Calvario, el Padre le abandona. En medio de los sufrimientos, Cristo no peleó contra la voluntad de su Padre, ni tampoco jamás cuestionó su amor,